Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos los participantes en este webinar. Agradecemos al Service Desk Institute y a BP Gurús la organización de este webinar, en donde platicaremos de los beneficios de Robotic Process Automation o RPA y a través de algunos casos de uso que nos presentará nuestro panelista podremos observar estos beneficios. Y bueno, pues antes que nada agradecerles su participación y asistencia constante en estos webinars que de alguna manera nos permiten tener lo último en la región Latinoamérica y sobre todo a ustedes que nos acompañan de manera frecuente. Recordamos que esta sesión está siendo grabada para que la puedan consultar posteriormente y también que tenemos una sección de preguntas en donde ustedes pueden ir colocando a lo largo de esta plática sus preguntas para que podamos leerlas a nuestro panelista. Y bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a Rafael Sotelo, que le agradecemos mucho su participación. Me voy a permitir leer brevemente su experiencia. Rafael cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de TI, trabajando en organizaciones como JP Morgan Chase, IBM y AXA Seguros, lo que le ha permitido conocer las industrias financieras, de seguros, telecom, retail y logística. Rafael es maestro en Administración de Tecnologías de la Información, graduado de la UTLA, y es ingeniero en sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Hoy en día, su pasión es ayudar a las organizaciones a definir estrategias de tecnología orientadas a optimización y a la mejora continua, mediante la consultoría en áreas como gobierno de TI, pruebas y calidad de software, administración de proyectos, transformación digital, mejora de procesos de TI y, por supuesto, el motivo de este webinar, automatización de procesos operativos. Esto le ha permitido apoyar a las organizaciones a definir estrategias exitosas. Y pues bueno, muchas gracias, Rafa, por acompañarnos y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Jazz. Buenos días a todos y nuevamente me sumo al agradecimiento para estar presentes con nosotros y poder tomar este webinar. Bueno, comenzaremos con definiendo un poco lo que es RPA, ¿sí? Para después pasar a un par de casos y usos que les vengo a presentar y finalmente me animé a hacer una pequeña demo, ¿sí? Con una de las herramientas que son de las más representativas ahorita en el mercado, justo de RPA, y vamos a ver una pequeña demo en vivo, ¿sí? Para que entiendan también cómo funciona esta tecnología, ¿sí? Bueno, pues ya me hizo favor de presentarme. Yo nada más quería recordarles cómo me pueden contactar. Me pueden encontrar en Twitter como rsotelo43 y mi correo de BP Gurús es r.sotelo, por si tienen alguna duda puntual o el seguimiento a alguna duda que tengan al finalizar este webinar, con mucho gusto los puedo atender por estos medios. Bueno, pues entrando en tema, ¿qué es RPA? RPA es, por sus siglas en inglés, Robotic Process Automation, ¿sí? O automatización robotizada de procesos, si buscamos una traducción. RPA es software que manipula software para simular ejecuciones humanas, generalmente actividades que son repetitivas, ¿no? Que es donde traen un mayor beneficio y más adelante vamos a tocar estos temas. Otra definición que me gusta también mucho es, finalmente son robots que son manipulados para manipular otras aplicaciones de software, de la misma manera que lo haría una persona en su día a día, ¿sí? Para realizar cualquier actividad específica, ¿no? Y otra vez buscamos el tema repetitivas, ¿no? ¿Cómo funciona RPA? RPA es una tecnología, una práctica, si lo podemos ver así, porque la tecnología finalmente lo dan las herramientas que ofrecen
esta práctica de RPA, pero esta práctica se basa principalmente, y yo creo que esto es de lo primordial en la práctica, que se basa en flujos de trabajo, ¿sí? Como habíamos comentado, es la simulación o representación de estos flujos de trabajo, pero en lugar de que los haga una persona, los hace un robot, ¿sí? Entonces, esos flujos de trabajo tienen que estar bien definidos, tienen que estar bien definidas las reglas de negocio, los actores que influyen en esos flujos de trabajo, dígase personas, roles, sistemas o los varios sistemas que interactúan en ese flujo de trabajo. Entonces, esto tiene que estar bien definido para asegurar una implementación de la práctica de RPA de manera efectiva. Es una tecnología no intrusiva, es decir, las herramientas o programas que pueden llegar a reproducir robots dentro de la práctica de RPA no es tecnología que se instala en servidores de aplicación o servidores de base de datos o servidores en mainframe, ¿sí? Toda esta tecnología, insisto, no se instala en esos servidores de las organizaciones, ¿no? Se instalan del lado del cliente, ¿sí? Si el proceso lo ejecuta cualquier persona operativa, estos robots o esta tecnología se instala en esas máquinas o en esas PCs de la gente que opera el resto de los sistemas, ¿sí? Esto lo hace una tecnología que puede ser de fácil implementación en las organizaciones, ¿no? Se basa en una tecnología record and play. Esto quiere decir que la base de reproducir actividades de la gente que opera los procesos de manera repetitiva implica que el robot aprenda o tú le digas al robot qué actividades tiene que realizar, ¿sí? La mayoría de las herramientas, si no es que todas, se basan, herramientas RPA, se basan en tecnología Record and Play. Esto quiere decir que funciona un poquito justo como estamos ahorita llevando nuestro webinar. Tenemos la aplicación que se llama GoToWebinar, donde ahorita les comentaron que se iba a grabar la sesión. De la misma manera, RPA está grabando todas las acciones que se hacen en pantalla y él en el backend o atrás está grabando los objetos con los que interactúa el usuario, si hizo clic en un botón, si hizo clic en una lista, si tecleó algo en la pantalla y todo esto lo va grabando, ¿no? A esto se le llama esta tecnología de Record and Play. RPA también requiere conocimientos básicos en programación y esto lo permiten ya las diferentes herramientas. Después de que una herramienta de RPA graba todas las acciones que se hacen en pantalla, genera un código. Pero además sobre ese código genera un flujo, ¿sí? El cual es fácil de interactuar con él. No requieres conocimientos avanzados de lo que son programación, tú puedes definir tus variables, ¿no? Entonces, a esto se refiere que no requiere, para poder generar algún robot, claro, un robot que haga acciones y tome decisiones de manera básica, no requieres tantos conocimientos, no requiere ser un experto en programación o en algún lenguaje. Y trabaja en la capa de usuario, ¿sí? Esto quiere decir, trabaja a nivel pantalla e interactúa con todas las aplicaciones que el operario o la gente que está siguiendo ese flujo de trabajo está interactuando, ¿sí? Entonces, esta es otra de las características de cómo funciona RPA. ¿De acuerdo? Muy bien. Para explicar un poquito, empezar a explicar los beneficios y claro, al final vamos a resumir o hacer un resumen de todos estos beneficios. Me gustaría empezar con un caso de uso de una institución financiera. Este primer caso se refiere a, es una parte de un flujo de trabajo o de un proceso operativo
que tiene que ver con la creación de una cuenta y a esa cuenta se le está asignando una línea de crédito, en este caso hipotecaria, ¿no? ¿Sí? Y es solamente la fase o la etapa en la que se crea la cuenta y se le da un límite de crédito, es lo que nos vamos a enfocar. Este proceso es aún más largo, pero bueno, nos vamos a enfocar en esto para, creo que ya con esto nos puede dar idea de cómo es que funciona RPA. Pues bien, este proceso tiene tres actores, como lo pueden ver del lado izquierdo. Tiene un representante de ventas, tiene un call center, un operario dentro del call center, y se interactúa con el sistema, ¿no? Entonces, el proceso inicia cuando el cliente interesado en tener una cuenta o en abrir una cuenta con un crédito hipotecario, llama al call center. El operario dentro del call center recibe la llamada y captura toda la información del cliente. Es un cuestionario que esta persona ya tiene, perdón, el operario ya tiene definido, ¿sí? E interactúa con un sistema, digo, es en base al ejemplo que tenemos aquí, en un sistema que se llama BPM, que es de, ¿sí? Donde sigue una serie de preguntas, ¿sí? Inclusive preguntas sobre que ayudan a calcular su línea de crédito y los riesgos, ¿sí? Ya son cuestionarios definidos que tiene el operario, ¿sí? Una vez capturada toda esa información, después interactúa con el sistema de línea de crédito, ¿sí? En este sistema de línea de crédito captura información previamente recibida con el cliente, ¿sí? Para que este sistema pueda calcular de manera automática la línea, los límites del crédito que le son otorgados en base a diferentes variables de riesgos que fueron capturadas por el operario, ¿no? Ese es nuestro primer paso, nuestras primeras actividades, para después, en una segunda etapa, entra el representante de ventas, ¿sí? Para esto, pues bueno, el representante de ventas o el sistema BPM ya envió una notificación al representante de ventas. El representante de ventas tiene un buzón de trabajo, tiene ya un workflow y tiene una serie de actividades pendientes o cuentas a procesar, ¿no? De ahí, él generalmente pues usa la famosa metodología de FIFO, First In, First Out. Entonces agarra el primero que llegó y lo que hace es, primero entra a otro sistema, que es el sistema maestro de información de cliente, ¿sí? Donde este sistema maestro de información de cliente maneja los números de clientes, todas las características de clientes, los avales, etcétera, y para continuar con todo el proceso, ¿no? Hasta el otorgamiento del crédito. Y recordemos que esto solo es una partecita. Entonces, tiene que ingresar la información a ese sistema maestro de información. El sistema maestro de información le regresa un ID de cliente, que ese ID de cliente ya es único dentro de la institución financiera. Después, ingresa a BPM para capturar o recibir toda la información previamente recibida por el call center. Y también abre el sistema de línea de crédito, porque en el sistema de línea de crédito, con el nombre del cliente, está los límites que dio para la captura de la línea de crédito, ¿no? Y también deben de ingresar él a reportes de buró de crédito y en este caso también respecto a la situación de impuestos del cliente. Entonces, imagínense ese representante de ventas con estos 4 o 5 sistemas abiertos. Lo que hace es captura toda la información o consolida toda esa información, hace copy-paste de mucha de la información del cliente de todos estos sistemas y lo ingresa a otro sistema donde ellos preparan toda la documentación para que sea revisada por el cliente y firmada por el cliente. Entonces ahí tiene que interactuar
con alrededor de 150 campos, hacer copy-paste de esos campos para poderlo consolidar y poder preparar la documentación, que finalmente es el siguiente paso. En un paso 3, toda esa información está consolidada en BPM. Una vez que terminó de hacer todo su copy-paste, ¿sí? Él ingresa a su correo, envía por correo electrónico los documentos que el cliente tiene que firmar, revisar y firmar de manera electrónica y regresarlos de manera escaneada para que el proceso continúe, ¿sí? Muy bien. Y el proceso continúa con otro subproceso que se llama activación de cuenta. Pero bueno, hasta aquí, como ven, ya pasaron, y lo estoy poniendo aquí en rojo, ya pasaron 4 días hábiles, ¿sí? Pareciera mucho, pero tomando en consideración que nuestro representante de ventas tiene al día entre 15 y 20 cuentas que aperturar, digo, evidentemente revisa toda la información, se tiene que asegurar que el ingreso de la información a los sistemas es consistente y ir procesando una por una, ¿no? Entonces, para el cliente que llamó, ¿sí? Ya pasaron 4 días hasta que recibe la documentación, ¿sí? Pues bueno, ahora, para poder mostrar ahora los beneficios de RPA, veamos cómo puede interactuar RPA y los robots en este proceso para ayudar a mejorarlo, ¿sí? La primera llamada, o digamos que lo primero que se analizó dentro de este proceso, pues fue que ya tenían mucha parte de automatización cuando se recibe la llamada, es decir, ya todo lo tienen mecanizado y realmente aquí no estaba tanto el problema en cuanto a los tiempos, ¿no? La llamada duraba cuando mucho entre 20 y 25 minutos para la obtención de la información y este sistema de manera automática te calculaba los límites de crédito. Entonces ahí no veíamos ningún gap en temas de ineficiencia, ¿sí? Por lo cual nos concentramos en la segunda parte de lo que es el proceso para poder implementar, ¿sí? Ahora bien, una vez implementados los robots, el robot, ¿qué era lo que hacía? ¿Sí? Y prácticamente simulaba todo el proceso. Entraba a mm, la cola de, digamos, de trabajo, o todo el trabajo que tenía encolado nuestro representante de ventas, tomaba uno por uno los requests. RPA abría los 4 o 5 sistemas. RPA movía la información de un sistema a otro, consolidaba toda la información, iba a buró de crédito, al sistema de impuestos y consolidaba todo nuevamente en BPM y RPA mismo generaba los documentos en PDF para poder ser firmados por el cliente. El robot entraba al Outlook del representante de ventas y enviaba también de manera automática toda la documentación para el cliente, ¿sí? Para que fuera firmada. Entonces, el beneficio fue bajar de esos 4 días hábiles, ¿sí? A 10 minutos por solicitud, ¿sí? Si nuestro representante de ventas tenía 10 solicitudes, pues bueno, multipliquemos nada más esos 10 solicitudes por esos 10 minutos y era lo que el robot tenía como tiempo de respuesta. Entonces, el beneficio aquí es que el cliente que llamaba en ese mismo día, claro, si era aprobado y si tenía todos los requisitos para poder obtener esta línea de crédito, pues en un mismo día podía obtener la respuesta, ¿no? A diferencia del proceso anterior, donde tenía que esperar el 3, 4 días a que recibiera respuesta de la institución financiera, ¿no? Entonces, estos son de los beneficios. Además que
Otro de los beneficios que trae RPA es que el operario del call center, ¿sí? Una vez ingresada la información, él mismo podía disparar la ejecución del robot, ¿sí? Y este inclusive se podía ejecutar en la noche, ¿sí? Cuando, bueno, pues un representante de ventas terminaba su jornada laboral durante la tarde y pues bueno, el resto de solicitudes las atendía hasta el siguiente día, ¿no? Entonces el robot podía eh, consolidar el resto de las solicitudes enviadas por el call center durante la tarde y al otro día ya estaban procesadas y sus clientes ya tenían todos los documentos listos para revisarlos y firmarlos y continuar con el siguiente proceso que era la activación de cuenta. Pues bueno, este es el cómo aplicar RPA en este caso de uso y resaltando un poquito los beneficios, ¿no? Que en este caso pues eran de tiempo que trajo a este proceso. ¿De acuerdo? Entremos a un caso de uso, un segundo caso de uso. En realidad es muy sencillo. Era la generación de un reporte de sucursales. Evidentemente, pues bueno, no puedo dar los nombres de la institución. Finalmente, ustedes notarán que algunos, y probablemente hasta se sorprenderán que hay todavía instituciones financieras que llevan estos procesos y de esta manera manual, pero es donde RPA tiene mayor beneficio, ¿no? Porque probablemente el llevar un proyecto tecnológico dentro de una institución financiera, pues tenga que seguir un proceso también, un tema de inversión totalmente diferente a lo que es llevar estas tecnologías RPA, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que si inicia un proyecto dentro de una institución financiera, pues bueno, tienen que involucrar al negocio, tienen que involucrar a una oficina de project management que priorice el proyecto, que además asigne presupuesto al proyecto, después involucrar a su área de TI, el área de TI habrá una estimación, si lo puede atender esa área de tecnología o lo puede atender un proveedor, y se hacen todas las diligencias para empezar un proyecto y después dan un rollout a producción, etcétera, ¿no? Entonces, RPA puede surgir como una alternativa, inclusive para las áreas de tecnología, de poder dar soluciones más rápidas a su área de negocio en situaciones que probablemente sean sencillas, como lo van a ver ahorita, y que además puedan asegurarnos que se obtenga el beneficio de manera temprana, ¿no? Bueno, pasando a la descripción de este caso de uso, aquí pues únicamente están interactuando la parte de arriba las sucursales, ahorita lo explico, y un operador, ¿sí? Este operador pertenecía a la dirección de sucursales, quien era que pues prácticamente se aventaba todo el trabajo en este flujo, ¿no? ¿Qué sucedía? Todas las sucursales hacían su cierre de día, ¿sí? Además de bastantes actividades para el cierre de día. El gerente de sucursal tenía la responsabilidad de generar un reporte, ¿sí? Este reporte se generaba o se genera en Excel, ¿sí? Y lo que tenía que hacer es enviar ese Excel, que ya tenía cierto formato, al cierre de día, por correo al operador, ¿sí? Eh, el operador, evidentemente, bueno, los cierres de día eran a la final de jornada laboral. Lo que tenía que hacer el operador era, el señor llegaba temprano, al otro día, para leer 236 correos, uno de cada sucursal, perdón, obtener el Excel o los 236 archivos, después él los consolidaba en un solo archivo de Excel y hacía una serie de validaciones de calidad, ¿no? Afortunadamente esta persona sabía manejar muy bien Excel y ya tenía sus macros para que le indicara si en algún registro había algún campo no permitido o había algún valor no permitido que subsecuentemente pudiera causar algún problema en el proceso.
Entonces, él terminaba este primer paso realizando validaciones de calidad sobre la información. En la siguiente actividad que tenía nuestro operario era que se aventaba una serie de queries, o un proceso, perdón, para ingresar la información del Excel a una base de datos, porque además se le pedía parte de los reportes que se generan tenían que tener información histórica, ¿no? Entonces esta base de datos era para mantener esa información histórica de las sucursales. Y después de hacer el ingreso de la información a la base de datos, pues bueno, también correría unos queries solamente para validar ahí algunas cifras control y asegurarse de que todos los registros habían sido ingresados a la base de datos. Nuestro siguiente paso era, perdón, tenía unos queries para generar ya los reportes. El reporte y generaba de hecho varios reportes. Dentro de ellos, pues un reporte ejecutivo que traía información desde venta de productos, cuánto efectivo había en caja en cada una de las sucursales, si se habían vendido tarjetas de crédito, tarjetas de débito, de hipotecarios, seguros. Estas sucursales de esta institución financiera tenían mucha venta de campo, ¿sí? Por lo cual al cierre de día pues registraban prácticamente en el Excel las actividades y entonces esta información también iba en los reportes. Y el reporte lo generaba en 3 niveles, un reporte ejecutivo que iba a toda la dirección y a un board dentro de la institución financiera, y reportes también individuales de las sucursales y agrupados por región también. Entonces, esta persona ya tenía todos esos queries, no tardaba mucho en generarlos. Después los pasaba a un formato PDF y venía una labor de estar enviando correos a grupos ya predeterminados de correos para enviarle a las personas indicadas cada uno de los reportes, ¿sí? En total, el operador que pertenecía a la dirección de sucursales tenía en 5 horas generaba todos los reportes, procesaba la información, validaba la calidad. Él se tardaba 5 horas, pero a eso súmenle que estos reportes los generaban diario, inclusive durante los fines de semana. Las sucursales aperturaban casi 24/7. Entonces, el señor pedía un poquito más o ocupaba un poquito más de la mitad de su día en generar este reporte, ¿sí? Ahora bien, veamos cómo puede ayudar el tema de RPA a este proceso. Y lo que estamos aplicando es el tema de RPA a todas las actividades que hacía el operador, ¿sí? Y el resultado fue el siguiente. Pues bueno, ese robot utilizaba Outlook, entraba todos los correos de las sucursales, el robot extraía el reporte, el Excel de las 236 sucursales, el robot utilizando Excel igualmente eh, consolidaba la información y también ejecutaba los queries para poder ingresar la información a la base de datos. Corría las reglas que ya tenía bien definidas el operador, que eran para validar la información de la calidad de la información, ¿sí? Una vez en la base de datos, también corría los queries para cifras control, ¿sí? Y finalmente generaba de manera automática también todos los reportes para posteriormente utilizar esos buzones de correos predeterminados, pero entraba al correo del operario y enviaba los correos, los reportes correspondientes a cada uno de los niveles de reporte, ¿no? de la institución, ¿sí? Entonces, si ven, aquí el robot pues interactuó con otras tecnologías diferentes al proceso anterior. Estaba Outlook,
Excel, Word, porque así generaban primero los PDFs, a bases de datos. El robot también interactuaba con la base de datos. Y finalmente este proceso de tardarse 5 horas, el robot lo hacía en 25 minutos, ¿sí? Y además mejoró mucho la eficiencia en obtener la información. Es decir, al cierre de día, el operario esperaba nada más en la noche a que todas las sucursales hubieran enviado la información y dejaba corriendo durante la noche el robot para generar el reporte. Entonces, al otro día, lo primero que hacían todos los ejecutivos y las sucursales, pues era leer su reporte, ¿no? Lo tenían ya a primera hora al día siguiente, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver también otro beneficio de los que nos puede traer lo que es RPA. Haciendo un resumen de los beneficios, algunos los pudieron ver muy claramente en estos dos casos de uso de RPA. Quería presentarles esta tabla, ¿no? Finalmente de los beneficios que podemos obtener del poder implementar en una organización la parte de RPA, ¿no? Y que además, dependiendo también la herramienta de RPA que se seleccione, pues estos beneficios se pudieran potenciar o ubicar más dependiendo de la estrategia que tengan las organizaciones para implementar esta práctica de RPA, ¿no? El primer beneficio que encontramos, pues, es el incremento de productividad, y esto lo pudieron ver en los ejemplos en los casos de uso que platicamos, ¿sí? Aún más, utilizando una herramienta o alguna de las herramientas de mercado, pueden ustedes incrementar la capacidad de ejecución, ¿sí? Ahí hablamos de un robot, que un solo robot interactuaba con estos casos de uso que vimos, pero puedes tener varios robots ejecutando diferentes tareas al mismo tiempo. Inclusive se pueden configurar dependencias entre ellos, robots que hagan triggers para mandar a ejecutar otros robots, ¿sí? Por lo cual este beneficio pues, se puede potencializar aún, ¿no? Se reduce considerablemente los tiempos de ejecución de proceso hasta en un 70%, ¿sí? Pudieron ver ustedes esa reducción de tiempo muy clara en los procesos que revisamos, en los casos de uso, ¿sí? Mejora los niveles de servicio o KPIs, ¿sí? Muchos de los niveles de servicio y más de áreas operativas pues tienen que ver con tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, RPA ayuda directamente a esos tiempos de respuesta, lo que trae algún beneficio mayor en los niveles de servicio, ¿no? Mejoramos la calidad, se eliminan los posibles errores humanos y se aumenta la precisión durante la ejecución. Bueno, estos procesos y muchos otros pues son ejecutados por personas que pues al hacer tareas repetitivas siempre tenemos cierto porcentaje ahí de error, ¿no? Después de estar eh, varias horas haciendo de manera repetitiva, haciendo copy-paste, moviendo información de un lado a otro, etcétera, pues se puede ir ahí un tecladazo, un cero de más, una cifra de más, y bueno, eso causa errores en el proceso, ¿no? A lo cual lleva también al siguiente beneficio que podemos identificar aquí, que pues se reduce la cantidad de retrabajo, ¿no? Al no tener tantos errores, pues bueno, es evidente que podríamos ahorrarnos estos retrabajos, ¿no? La reutilización de robots permite enfocar al staff en actividades de servicio al cliente, actividades para generar mayor valor al cliente. Les pongo simplemente, bueno, de los casos que vimos, pues si ven, liberamos casi el total del tiempo del operario de la dirección de sucursales, ya no tenía que interactuar con ese robot, lo cual le permitía que esas 5 horas que ocupaba diariamente en generar ese reporte, lo pudiera atender a para lo que realmente lo había contratado la dirección, que era hacer análisis de la información de las sucursales y ver tendencias en temas de venta, en temas de eh, consumo de ciertos productos por región. Ya se dedicaba él
a otras actividades que generaban valor a la organización, ¿no? Y esto pues, lo podemos ver en muchas otras áreas que RPA puede ayudar, ¿no? Obviamente RPA, y aquí la disyuntiva a veces de poder implementar RPA en alguna de las organizaciones, sí es un cambio cultural. Simplemente gente que tiene mucho tiempo operando, al oír robots y automatización, pues ya pudieran entrar en una especie de pánico, ¿verdad? Pero eso ya depende mucho de las estrategias que quieran seguir las organizaciones. No les voy a mentir, hay casos documentados en los que el implementar RPA simplemente tenía que ver con tema de costos, porque la organización necesitaba reducir la cantidad de empleados, ¿sí? Pero nos gusta más este enfoque, ¿sí? En el que ayuda a que las organizaciones tengan a su staff enfocado en otras actividades que nos ayudan a enfocarnos en el cliente y en sus necesidades, ¿sí? Bueno, por otro lado, en tema de costos, si es correctamente implementado en un service desk, en una mesa de ayuda, en un call center, ayuda mucho a reducir el costo de solución de los tickets nivel 1 y nivel 2, porque hay muchas actividades que son, insisto, repetitivas, de fácil reproducción por los robots, y estos robots pueden ayudar a disminuir mucho el costo, ¿no? de solucionar esos tickets. Implementación a bajo costo y alta reusabilidad. Algo que a mí en lo particular me gusta mucho resaltar es que RPA como tal pues es una práctica que es independiente de las herramientas. No me malentiendan, las herramientas son geniales, son excelentes las herramientas. Dependiendo de la herramienta que tengan, les traen mayores beneficios, pero uno en las organizaciones puede hacer RPA, puede llevar esta práctica con otras tecnologías o con herramientas o programación, digamos, que no necesariamente el conlleven en un costo para la compra de las herramientas, ¿no? Insisto, las herramientas que hoy en día tenemos nos ayudan a potencializar, a ser más ágiles en la implementación de la práctica, y algunas inclusive de estas herramientas ya empiezan a utilizar inteligencia artificial para el análisis de la información. Eh, Reducción de costos en la ejecución de procesos hasta en 90%, ¿sí? Digo, aquí tiene que ver finalmente con la cantidad de personas, operarios que están en un proceso y el tiempo que dedican, ¿no? Entonces, al reducir ese tiempo, sí, o inclusive en algunos casos como el que acabamos de ver, lo reducen a cero, o sea, todo lo hace el robot, pues evidentemente estamos disminuyendo los costos, ¿sí? De la ejecución de los procesos, ¿sí? Esto lo platicaba un poquito para la implementación a bajo costo. Utiliza tecnología no intrusiva, otra vez, son robots virtuales que se implementan sobre los sistemas y plataformas actuales, ¿sí? Insisto, no es algo que se tenga que instalar en el servidor de aplicaciones, o con tipo algún sniffer ahí que esté interactuando a nivel servidor aplicativo, o a nivel servidor de base de datos, o a nivel servidor mainframe, ¿no? No se instala nada en esta infraestructura, ¿sí? RPA se adapta a los procesos actuales sin ningún impacto ni cambio en ellos. Es decir, el objetivo de RPA tampoco es hacer reingeniería sobre los procesos. Ustedes me dirán también, y lo mencioné cuando entramos a nuestro caso 2, o sea, como, sí, que a veces asombra que algunas empresas sigan trabajando de esa manera cuando ya hoy en día hay tecnología que pudiera sustentar muy bien la necesidad de las áreas de negocio. Sin embargo, es uno de los objetivos de RPA, ¿no? Hoy en día, si tus procesos, bien o mal, o eficientes o no eficientes, te sirven, RPA simplemente te ayuda a ser más ágil, ¿sí? A dar resultados más rápidos, ¿sí? A liberar tiempo de tu gente de operaciones, ¿sí? Entonces, RPA no va dirigido a
a llevar una reingeniería de esos procesos, ¿no? Simplemente a reproducirlos de una manera más rápida, ¿sí? Pues bueno, esto engloba, digamos, los beneficios que vimos en los casos de uso. Y ahora me gustaría pasar a mostrarles, un segundito, preparé una demo, ¿sí? Para que vean un poquito mejor cómo es que funciona RPA, ¿sí? Y como tecnología. En este caso, bueno, sí creo un escenario ficticio, ¿sí? Estamos hablando de una organización que se dedica a hacer marketing, se dedica a hacer, perdón, eventos y como tal toma surveys de los participantes y utiliza esa información para poder generar mejores campañas o mejores eventos o incluso mejorar en los eventos que tienen, ¿no? La información la recibían varias personas de campo y luego tenían que consolidarlas a un Excel y luego ese Excel se lo llevaban a un operario dentro de la empresa y el operario alimentaba un sistema donde tenían información histórica y del cual sacaban estadísticas, ¿no? Entonces, yo generé de manera ficticia el sitio, van a ver un formulario, que es también donde ayuda mucho RPA, ¿sí? Cuando se tienen que llenar formularios, y el Excel, que les comentaba. Entonces, voy primero a mostrarles lo que es el Excel que se usa en este proceso. Bueno, previamente yo lo había ejecutado para preparar el proceso. Tiene 14 registros, digo, no sé si nos dé el tiempo de revisar la ejecución de los 14 registros, ahorita vemos cómo funciona, porque sí puse algunas pausas en el proceso para que ustedes vayan viendo cómo va llenando la información. Y al final les va poniendo el estatus de procesado a toda esta información o a cada uno de los registros que están siendo procesados, ¿no? Es información ficticia, pero es toda la información que recopilan todas las personas que están organizando el evento, que es el nombre, la dirección, el lugar donde es la persona, un teléfono, un correo, cómo se enteró del evento o de la empresa, un pequeño feedback y pues si lo recomendaría o no, ¿no? Entonces yo lo que hice aquí es borrar el estatus, lo voy a guardar el archivo para que empiece a procesar a partir de Rubén Salazar y seguir con Saúl, ¿sí? Entonces lo voy a cerrar. Y vamos a usar una herramienta que está considerada dentro de las top herramientas de RPA, junto con otras tres, y les menciono el nombre. La herramienta que vamos a usar es UiPath, aunque también están ahí dentro del cuadrante mágico otra herramienta que se llama Automation Anywhere y Blue Prism, ¿sí? En este caso, nosotros estamos interactuando con UiPath. Entonces, segundo, vamos a abrir Bueno, esta es la herramienta. Está viendo ya el robot que ya teníamos previamente grabado. ¿Sí? Este es mi flujo, como les decía, y las herramientas es por ello que están orientados, orientados a los flujos, ¿no? Finalmente, si ven, se están agregando actividades. Digo, aquí este robot lo hice muy rápido, ¿no? Evidentemente se pueden poner descripciones de los pasos, ¿no? Primero va a ir y obtener información del Excel, ¿sí? Y después va a abrir el browser con una dirección donde está mi formulario. Y después para cada fila dentro de mi data table va a ir ingresando la información al formulario, ¿sí? Este es el primer bloque, primera
El primer nivel de diseño del robot, como decía, representar el flujo. Igualmente aquí puedes ingresar decisiones, ¿sí? Otras actividades. Y si das doble clic en alguna actividad, vamos poniendo con qué objetos se está interactuando, ¿no? En este caso está abriendo un archivo, que es el que les había mostrado, y se lo está asignado a un data table, donde lo tiene ya como una variable, ¿no? También está entrando, si doy doble clic aquí, lo que está haciendo es abrir el browser y dejarlo listo para interactuar. Se le da la URL y después para cada campo está haciendo estas actividades, que es lo que está reconociendo cada objeto, en este caso un campo de texto, donde va a tomar de cada una de las filas dentro de mi data table y las va a ir introduciendo a cada uno de los campos que está leyendo dentro del formulario, ¿sí? El formulario tiene todos estos campos, que es estado, provincia, ciudad, código postal, teléfono, etcétera, ¿no? Va reconociendo cada uno de los eh, campos, ¿no? Como decía yo aquí en mi flujo, se le puso un delay, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se va ingresando la información, ¿no? Pero ya es una configuración que ustedes pueden hacer en los robots, dependiendo, ¿no? Para que lo estamos utilizando. Y para finalmente darle submit. Digo, aquí en el ejemplo, el submit en realidad lo único que hace es limpiar la información, ¿no? No se hace nada para ello, ¿no? Es algo muy sencillo que preparen para que vean cómo interactúan estas herramientas, ¿no? Previamente, está aquí en esta herramienta, puedes ver este botón de record, ¿sí? Digo, no lo vamos a hacer porque previamente se hicieron esos pasos, ¿sí? Pero cuando ustedes definen primero su flujo, pueden ingresar y pueden empezar, en lugar de poner de manera manual todos estos campos que lo pueden hacer, pueden grabar, ¿sí? Abrir el explorador e ir reconociendo todos los objetos, ¿no? Y eso es Record and Play. Automáticamente la herramienta ya te pone aquí todos los elementos o todos los objetos reconocidos de la página web con los cuales se puede hacer alguna interacción. ¿Ok? Bueno, vamos a correr el robot. Déjame cerrar algunas ventanas para que no vaya a haber algún problema. Y bueno, vamos a darle run, ¿sí? Lo que está haciendo, se está levantando un cliente de UiPath. Ese cliente es el que ejecuta las acciones. Por ahí abrió el Excel, en el backend abrió la URL y lo que va a hacer es empezar con el primer registro, Rubén Salazar. Evidentemente ustedes pues ven que se está tecleando la información. Esto ya lo está haciendo directamente el robot, no estoy yo interactuando con el teclado. Está agarrando cada una de la información, en este caso del primer registro, y le va dando submit para después irse al segundo registro, que era el registro de Saúl Iván López, e ingresando toda la información. ¿Sí? Una vez que procesa cada uno de los registros, como les comentaba, va al Excel directamente y le pone un estatus a cada uno de los registros, pues solo para indicar que ya lo procesó, ¿no? Y esto evidentemente es muy sencillo el ejemplo, pero está interactuando aquí con dos aplicaciones, que pues obviamente es el browser, ¿sí? Con este formulario y con el Excel, ¿no? Y eso lo está haciendo directamente. UiPath en particular y muchas otras herramientas tienen la habilidad también de poder tener llamados a algunas aplicaciones ya de manera nativa, sin la necesidad de tenerlos abiertos. Pueden ver en mi desktop que no está abierto el Excel, pero en el backend UiPath está interactuando con el archivo de datos, ¿no? Haciendo la lectura y también escribiendo sobre el archivo. ¿Sí? Vamos a dejar que corran un par de más registros y un par de registros más y lo paramos para
dar espacio a algunas preguntas, ¿no? Bueno, aquí lo forcé el parar el robot. Nomás voy a ir muy rápido al Excel que teníamos. Este es el Excel de mi información. Y como pueden ver, alcanzó a procesar 3 registros, ¿sí? UiPath le puso automáticamente el estatus para indicar que estos pueden procesar, ¿no? Y bueno, aquí pudiera ponerle la condición que siga procesando donde se quedó. Digo, ya ahí depende de cómo actualicemos el robot. Pero bueno, muy bien. Era para mostrarles cómo es que UiPath realmente interactúa y el por qué les decía que interactúa con la parte front, con la parte UI, con la capa de presentación de cualquier aplicativo, ¿no? Y aquí vimos ciertas tecnologías, sin embargo, las herramientas pueden interactuar prácticamente con cualquier tecnología, inclusive con mainframe, esas pantallas negras que a veces no nos gustan a todos, también puede interactuar con eso, ¿no? Muy bien, pues yo creo que abrimos los últimos minutos ya es para preguntas que te hayan hecho. Sí, claro que sí. Rafa, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Perfecto, mira. Aquí hay unas preguntas, permíteme tantito visualizar. Dice que, bueno, hay una pregunta, hay inquietudes sobre los pasos necesarios como para identificar estas actividades que se tienen que automatizar, es lo que entiendo, y que si puedes aclarar cómo identificar estas actividades o procesos para automatizar, sea algún procedimiento al momento de hacer este proyecto en el análisis de la problemática. O sea, cómo ellos pueden identificar si realmente lo necesitan. Claro. Bueno, cada organización y más bien cada consultora puede tener su propia metodología, ¿sí? Sí hay ciertas metodologías para poder implementar la práctica de RPA, pero la mayoría de las metodologías se basan en poder identificar qué procesos y van a traer el mayor beneficio, ¿sí? Estos checklists se basan en preguntas tal vez sencillas para hacer un primer assessment de esos procesos y poder identificar los procesos que son candidatos a poderse automatizar. Y candidatos entre comillas, ¿no? Realmente pudiéramos automatizar cualquier proceso, sin embargo, no valdría la pena automatizar un proceso en el que lo ejecuta una organización cada 3 meses, ¿sí? Versus un proceso que se ejecuta a diario o inclusive muchas veces al día. Entonces vienen preguntas en ese checklist o se preguntan realmente desde, a ver, ¿este proceso, estas actividades las ejecutas con frecuencia? ¿Con qué frecuencia? ¿Es diario? ¿Es mensual? ¿Es anual? ¿Es mensual? 2, ¿cuántas personas interactúan en el proceso? Mira, este lo ejecuta una persona o lo ejecutan 5 personas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cuántos registros procesas? 1,000,000 de registros. No, pues solo son 2 registros ¿sí? Entonces todo esto nos ayuda a determinar realmente el beneficio que va a traer la implementación de RPA o de la automatización de ese proceso, o no, ¿sí? Eso es para identificar los candidatos, ¿no? En una segunda etapa, pudiéramos empezar a hacer cuestionamientos sobre que realmente se interactúe con un sistema, ¿no? Y que las decisiones no sean muy elaboradas, es decir, no hay en el proceso un actuario, por ejemplo, que tenga que estar haciendo fórmulas muy complejas para tomar una decisión, ¿sí? O sea, son decisiones tal vez muy sencillas que el robot puede interpretar, ¿no? Entonces, serían como los primeros candidatos a poder automatizar, ¿no? Creo que esto englobaría la respuesta para esa pregunta. Muchas gracias, Rafa, nos quedó muy claro y creo que brindando estos criterios, bueno, pues a nuestros participantes les puede dar alguna idea de algunos beneficios que puedan identificar en su organización. Ahora, hay otra pregunta derivada de la misma, si en cuánto tiempo, una vez que se logra esta automatización, en cuánto tiempo se ve el beneficio hacia la empresa, o sea, cómo se ha podido
O sea, ¿en cuánto tiempo se ve? Bueno, la pregunta, pero yo creo que la podríamos ampliar en cómo poderlo llevar a los beneficios de la empresa. ¿Cómo sugieres que se deban de presentar? Ok, lo que generalmente hacen en las metodologías es hacer un análisis de costo-beneficio o de retorno de inversión. Se tienen datos de que el retorno de inversión de cualquier proceso que se automatice podría empezar inclusive desde los 3 meses, ¿sí? Esto es, claro, identificando y siguiendo una metodología que así te lo permita, es decir, que realmente empieces a automatizar los procesos que mayores beneficios te van a traer, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el proceso que vimos en el caso 2, donde estás liberando 5 horas de la persona, ¿sí? Y que esas 5 horas ya no las ejecuta él, las ejecuta un robot, ¿sí? Bueno, pues a ver, ¿cuánto nos cuesta tener esta persona 5 horas diarias ejecutando el robot? Ese es un costo, finalmente. ¿Y cuánto nos cuesta el traer un robot a que ejecute estas actividades? Y que además no solo puede ejecutar esas actividades en 25 minutos, termina esas actividades y puede ejecutar el siguiente robot o las siguientes actividades, ¿no? Entonces, el retorno de inversión con estas tecnologías es muy rápido e insisto, depende mucho de identificar de manera eficiente pues, esos procesos que realmente traen beneficio, ¿no? Y para que realmente puedas tener este retorno de inversión muy rápido. La inversión ahorita en herramientas sigue siendo relativamente no tan caro, ¿sí? Aunque cuando ya se implementan soluciones en las que tienes más de 100, 150 robots, pues necesitas otra plataforma, ¿no? Que te ayude a administrar la ejecución de esa cantidad de robots y es cuando ya se vuelve un poquito caro, digamos, las soluciones que se ofrecen hoy día en el mercado. Pero sigue siendo bastante costeable y más con esa cantidad de robots, ¿no? Y con lo que pasa a automatizar en procesos. Listo, Jess. Pues muchas gracias. Creo que ya ha llegado el tiempo de cerrar el webinar. La verdad es que hay otro comentario agradeciendo tu participación y bueno, una reflexión respecto a la transformación de puestos de trabajo que esto puede propiciar en un aspecto muy positivo, ¿no? En vez de reemplazo, más bien la creación de nuevas y variadas oportunidades de trabajo, ¿no? Para las organizaciones en esta transformación digital. Entonces, agradecemos tu participación, Rafa. Muchas gracias por tu tiempo y tu experiencia. Y bueno, agradecer sobre todo a las personas que nos acompañan. Nos da mucho gusto ver a clientes frecuentes como Ernesto Andrade, como Luis Martín. Un saludo a donde se quiera que se encuentren. Y gracias a los demás participantes que están con nosotros. Me despido, yo soy Ana Yasmin Cho, soy la directora general de BP Gurus y agradecemos sobre todo la asistencia y el apoyo del Service Desk Institute en Reino Unido. Muchas gracias y hasta pronto. Que tengan excelente día y semana. Gracias.